Cuba es una potencia médica solidaria y en una gran parte de los países más pobres no obtiene ningún tipo de rendimiento económico. Un héroe de los 5 héroes cubanos como Fernando González, que pasó más de 15 años en las prisiones de Estados Unidos en condiciones terribles, junto a 4 compañeros que tenían la misión de combatir al terrorismo y que fueron condenados precisamente por eso. Hay que añadir que los laboratorios estratégicos de las grandes potencias están tratando de conquistar militarmente nuestras mentes. Leo textualmente: si bien las acciones realizadas en los 5 dominios militares, terrestre, marítimo, aéreo, espacial y cibernético, se ejecutan para obtener un efecto sobre los seres humanos, el objetivo de la guerra cognitiva es convertir a cada persona en algo. Si nos damos cuenta, históricamente las guerras han empezado sin necesidad de convencer a la opinión pública. Sin embargo, ya no es igual. Es decir, ahora hay que legitimar ante la opinión pública las invasiones, las guerras y las agresiones. Y eso se hace vendiéndolo como valores morales, que es el mecanismo además de seducir a los sectores más intelectuales o más progresistas de la necesidad de intervenir. Esa famosa frase de algo habrá que hacer en ese país, ¿no? ¿Qué es ese algo habrá que hacer? Bueno, pues con valores ecologistas, pues el pobre Cormorán de Irak habrá que invadir, habrá que atacar Irak. Por valores de defensa ante minorías étnicas, pues nos convencen de la idoneidad de atacar Serbia y derrocar a Milosevic. Pues o actuar contra China por el Tíbet. En nombre de la defensa de las mujeres, pues entonces invadimos Afganistán. En nombre de la represión sobre el colectivo LGTBI, pues acusamos a Putin o a Irán. Es decir, todo esto para intentar buscar el intervencionismo humanitario. Pero si nos damos cuenta, ni estamos resolviendo el problema de las mujeres en Afganistán, ni resolvimos las minorías étnicas en Yugoslavia, porque ahora son los serbios los que están siendo acosados, ni nos preocupan los sectores LGTBI de países como Arabia Saudí o Emiratos Árabes, que son nuestros amigos, ¿no? El siguiente elemento que yo creo que domina en esta agenda de imperialismo 2.0 o de guerras de última generación son las redes sociales y la emotividad. Las redes sociales porque están jugando, están permitiendo la impunidad absoluta de las fake news sin ninguna capacidad de reacción con ese mensaje simplificado, rápido y espectacular, y la emotividad, que es el mecanismo con el cual se está seduciendo a la juventud. Una juventud que no es que sistemáticamente sea de izquierda, sino en todo caso que se deja fascinar por la rebeldía, la impulsividad y la combatividad. Pero eso que era un discurso tradicional de la izquierda, ahora lo está dominando la ultraderecha. Veas el caso Trump, veas el caso Vox. Es decir, al final se ha vendido como lo rebelde y emocionalmente hablando, es decir, la ultraderecha. De tal manera que tenemos una combinación, la tormenta perfecta, entre redes sociales que juegan con la emotividad, que tienen fake news como mecanismo habitual de información, y con todo eso yo creo que tenemos un grave problema de avanzadilla, de agresión imperialista. Termino con lo último que ha sucedido, mediáticamente hablando, que podríamos hablar de la guerra de Ucrania. Es decir, en la guerra de Ucrania, que en teoría es una guerra local, circunscrita como campo de operaciones a Ucrania y Rusia, lo que sí que en términos mediáticos es una guerra global con una novedad, y es que por primera vez, es decir, las empresas multinacionales de comunicación, Google eliminando los contenidos de los medios públicos rusos, Facebook e Instagram permitiendo mensajes de odio y de agresión a los líderes rusos, o Twitter marcando o eliminando los mensajes que considera proclives a Moscú, han intervenido en esta guerra de un modo global y al servicio de uno de los bandos, es decir, el de Estados Unidos y el de la OTAN. De tal manera que tenemos otro mecanismo global novedoso de guerra y de intervencionismo, que es el de las megaempresas de comunicación al servicio de uno de los bandos en guerra.
En conclusión, creo que estamos ante un mecanismo de intervencionismo humanitario como coartada, la presencia de estrategias novedosas a través de las redes con su fake news y de la emotividad como elemento fundamental de seducción y de movilización a favor de la guerra y de la agresión. Y por último, la complicidad global de las grandes empresas de comunicación y de redes sociales y de Internet participando en esta guerra, alineándose con el bando de Estados Unidos. Bueno, en Cuba Información hemos analizado desde hace muchos años la guerra mediática comunicacional contra un proceso político alternativo, que es la Revolución Cubana, desde los instrumentos de poder, desde la élite de poder de Estados Unidos. Y esta guerra comunicacional no puede entenderse si no se entiende o si no se tiene en cuenta otras formas de guerra desde el gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Estamos hablando de una guerra multifacética, una guerra híbrida, lo que llaman una guerra de cuarta generación, en el que por un lado se aplica la guerra económica, el bloqueo financiero, comercial y económico contra el país, más de 200 medidas nuevas aprobadas en la anterior administración de Donald Trump, y sobre, digamos, estómagos golpeados de la población cubana, además de eso, por una pandemia que limita o reduce casi a cero los ingresos de turismo del país. Bueno, pues en ese escenario de guerra económica total viene la guerra comunicacional, la guerra en redes sociales, a partir de todas las plataformas que financia ese gobierno de Estados Unidos. Sobre eso es sobre lo que hemos hablado en estas jornadas, sobre lo que he hablado en Cuba Información. Y me he referido también a la participación de diversas organizaciones que financia el gobierno de Estados Unidos para acompañar mediáticamente en las redes sociales, en la labor del lobby político, del lobby diplomático, numerosas organizaciones financiadas que no solamente están en Miami, sino que están también en Praga, en Lima o en Madrid, ¿no? En el Estado español hay varias de ellas. Una de las organizaciones que impacta de una manera clara contra el gobierno cubano y contra el proceso político de Cuba se llama Prisoner Defenders, y esta organización es la que, bueno, pues nos ha llevado a juicio, me quiere encarcelar, ha pedido a través de una querella criminal 6 años de cárcel para mí como periodista, violando absolutamente el derecho a la información y mi libertad como periodista, y además tratando de ir de muerte económicamente a un medio alternativo muy pequeño, como es Cuba Información, frente a los gigantes de la información, o mejor dicho, de la desinformación. Así que, bueno, solicitar o pedir en mi nombre, en el nombre del medio Cuba Información, pues el apoyo en el juicio que contra mí y contra mis compañeros y contra la Asociación Soporte Jurídico hace unos años del medio Euskadi Cuba se va a llevar a cabo en Madrid en los próximos meses. Bueno, estoy en Gijón, en las jornadas Moncada, unas jornadas importantes en las cuales hemos estado reflexionando sobre la guerra simbólica y la guerra real. Estamos en un momento, además en Europa, así lo he explicitado en mi intervención, en que Europa, como parte de la OTAN, la Unión Europea, está en guerra sin declarar contra un país como Rusia, el cual era nuestro vecino, con el cual no teníamos ningún problema y con el cual además deberíamos tener pues una estructura de seguridad común comercial, como se ha pedido reiteradamente. Lo que pasa es que para llegar a ese convencimiento de la población de Europa de pasar de una vecindad normalizada a un odio casi visceral que se denomina y se ha instaurado prácticamente en el mundo occidental como una rusofobia, algo parecido a la xenofobia, se tienen que elaborar determinados elementos simbólicos que lleguen a la población. Ahí tenemos esto que se llama rusofobia, que no empieza ahora, empieza a finales de 1800 por los teóricos británicos que ya
veían como un posible competidor lo que era Rusia, por extensión, el país más extenso del mundo con grandes recursos naturales, y que posteriormente, cuando hay un cambio de imperio del británico o los Estados Unidos, a los estadounidenses, pues lo recogen también los teóricos desde Mackinder hasta Kennan, hasta Brzezinski, ¿no? Y continúa hasta el día de hoy. Porque lo importante no es Ucrania, nunca lo ha sido. Ucrania es un elemento desestabilizador para impedir que Rusia sea el suministrador de energía. De hecho, se ha llegado incluso a realizar un acto de guerra, un acto de terrorismo, en el cual está claro, lo dijo un premio Pulitzer, está detrás de Estados Unidos, se han volado los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 que habían hecho conjuntamente el gobierno alemán con el gobierno ruso. Ahora estamos en un momento, además, de una fase que se ha descubierto, un nuevo concepto de la guerra. La guerra tenía tres dimensiones tradicionales, que era tierra, mar y aire. Se han incorporado el espacio y el ciberespacio, y ahora mismo hemos descubierto que la OTAN ha puesto en marcha unos nuevos planes de guerra en el cerebro, que denomina como guerra cognitiva, utilizando pues la inteligencia artificial, las redes sociales, los bombardeos de saturación de información en las fake news. Lo que pretenden es no solo ya lo que hacía la propaganda, las operaciones psicológicas pues clásicas de los servicios de inteligencia civiles o militares, que es que te creas la propaganda, sino pues cambiar la capacidad de elaborar nuestros propios pensamientos. Eso es lo que hemos estado debatiendo hoy, y sobre todo la importancia de recordar que hace 70 años unos jóvenes locos asaltaron un cuartel para enfrentarse a la dictadura de Batista y consiguieron una revolución que más de 63 años después sigue vigente. Aquí seguimos, como diría el comandante Fidel, hasta la victoria siempre.